Ahora vamos a analizar los ciclos de Stirling y de Ericsson. Que son muy parecidos al ciclo de Carnot, pero tienen sus eh, pequeñas diferencias. Estos difieren al ciclo de Carnot en que los dos procesos isentrópicos los vamos a sustituir por dos procesos de regeneración a volumen constante en el ciclo de Stirling y por dos procesos de regeneración a presión constante en el ciclo de Ericsson. Les dejo un link también donde se ven aplicaciones para este tipo de motores que al final pues no son tan potentes, por ejemplo, para colocar y utilizar en un carro, pero sí tienen diferentes aplicaciones tecnológicas. Es importante entender que es el proceso de regeneración, en el cual pues, vamos a transferir calor hacia un dispositivo de almacenamiento de energía térmica llamado regenerador. ¿Sí? Imaginemos también un intercambiador de calor que toma el calor de una parte del ciclo y lo transfiere a otra parte del ciclo, donde se necesita, durante una parte del ciclo. Y se transfiere de nuevo al flujo de trabajo. Entonces, en una parte el flujo de trabajo sale caliente, de ahí se toma cierta cantidad de energía calórica y se utiliza para transferirlo al mismo fluido de trabajo cuando viene frío y se puede recalentar. Entonces, se utiliza la regeneración para este proceso de transferir calor hacia un dispositivo que almacena esa energía y luego la transfiere al fluido de trabajo. Las extrae en un punto donde el fluido de trabajo viene caliente, la almacena y luego la entrega en un punto donde el fluido de trabajo viene frío y se necesita calentar. El regenerador puede ser una malla de alambre o cerámico, cualquier tipo de tapón poroso con una alta masa térmica, masa por calor específico, que se emplee para el almacenamiento temporal de energía térmica. Entonces, ¿cómo nos podemos imaginar el ciclo de Stirling, por ejemplo? Bueno, tenemos el flujo de trabajo del ciclo, ¿no? Donde en un punto se va a tomar energía calórica y se va a transportar de un punto donde la temperatura del fluido viene alta y se transfiere a un punto donde la temperatura del fluido de trabajo está baja. ¿Ok? Entonces, si vemos la gráfica de temperatura contra entropía del ciclo de Stirling, es muy parecido al ciclo de Otto, pero como que estamos moviendo los estados 1 y 2 y tenemos y el rectángulo como que lo volcamos un poquito. Anteriormente, donde teníamos un rectángulo perfecto para el ciclo de Otto. ¿Okay? Entonces, en la temperatura más alta vamos a tener un ingreso de calor, ¿verdad? Pasamos eh, del estado 1 al estado 2 de forma isotérmico, ¿verdad? Ingresa calor a temperatura constante. Del estado 1 al estado 2 se da la expansión, donde ingresa el calor a temperatura constante. Del estado 2 al estado 3 a volumen constante, ¿verdad? Se disminuye la temperatura y se hace proceso de regeneración. Entonces, de 2 a 3 se transfiere cierta cantidad de calor a través de la regeneración hacia el proceso del estado 4 y 1, que se da a volumen constante también. Y de 3 a 4 tenemos el rechazo de calor a temperatura constante. La gráfica de presión contra volumen, esta sí no varía, pero sí tenemos que agregarle el proceso de regeneración. Entonces, para el ciclo de Stirling, tenemos una turbina
a temperatura constante, donde se ingresa calor. Acá el fluido sale a una temperatura alta y a través del regenerador, ¿verdad? Podemos transferir, ya que el fluido por acá trae temperatura alta, podemos transferirlo y precalentarlo para que entre ya a la turbina más caliente que en comparación a cómo sale del compresor. Entonces, a la salida del compresor viene caliente, se termina de enfriar, ¿verdad? Se da el rechazo de calor, lo terminamos de enfriar a la temperatura más baja y luego sale del compresor, pero con este proceso de regeneración aprovechamos para precalentar el fluido de trabajo antes de que entre la turbina. Entonces lo precalentamos, entra la turbina y se termina de calentar con el ingreso de calor y la turbina entrega el trabajo neto en este ciclo termodinámico. ¿Okay? Y Ericsson, el ciclo de Ericsson es, como dijimos, similar al de Stirling, pero los procesos 3 y 2 y 4 y 1 se dan a presión constante. Anteriormente vimos que si variaba la presión, entonces acá tenemos de 1 a 2 una expansión donde ingresa calor, una expansión isotérmica, ¿verdad? De 1 a 2 se da la entrada de calor de forma isotérmica, este gráfico no varía. Luego de 2 a 3 se da el proceso de compresión. En este proceso de compresión, acá variamos, aquí variamos también. Es importante notar que acá la entropía en el estado 3 y en el estado 2 no es la misma. Vamos a tener una variación de entropía. Igualmente en el estado 1 y el estado 4. ¿Verdad? A diferencia también de el ciclo de Carnot. Entonces, de 2 a 3, a presión constante, se da la compresión. De 3 a 4, a temperatura constante, se da el rechazo de calor. ¿Ok? Se da el rechazo de calor de 3 a 4, a temperatura constante. Y de 4 a 1 se da el proceso de expansión. De 4 a 1 se expande. De 4 a 1 se expande a presión constante también. Entonces, esas son las únicas diferencias con respecto al ciclo de Stirling y, a su vez, las diferencias con respecto al ciclo de Carnot. Pues como lo dijimos anteriormente, estos difieren, el ciclo de Stirling y de Ericsson difieren en que los dos procesos isentrópicos son sustituidos por dos de regeneración. En Stirling a volumen constante y en Ericsson a presión constante. ¿Okay? Que ya dijimos que por su baja potencia no son motores de aplicación pues, industrial, como lo es el motor de gasolina o el motor de diésel, ¿verdad? Que ya sabemos que están en la mayoría de carros, de camiones, de camionetas, carros pesados, etcétera, etcétera. ¿Okay? El último ciclo que vamos a ver también, básicamente es el tercero más importante que vamos a analizar, aparte de Otto y el que dicen, Brighton, ¿verdad? La importancia, Sterling y Ericsson, pues los vamos a ver de forma mucho más rápida. Y en este ciclo, bueno, fue propuesto por George Brighton por primera vez para usarlo en un motor reciprocante que quemaba aceite y
alrededor de los 1870. Entonces vean los años que tiene esta tecnología. El ciclo de Brayton consta de un compresor, turbina y la cámara de combustión, donde el compresor comprime aire, ¿verdad? Para meterlo dentro del ciclo, le aumenta la presión para meterlo a presión a la cámara de combustión, donde para tener fuego sabemos que necesitamos aire, combustible y una fuente de ignición. Entonces acá en la cámara de combustión entra aire a presión, entra combustible, se da la fuente de ignición dentro de la cámara de combustión, perdón, y salen gases calientes que le dan la potencia de giro a la turbina. Y de la turbina salen esos gases de escape. Y la turbina es la que entrega ese trabajo neto en los motores de turbina de gas. ¿Ok? Entonces, para transformar lo que realmente está pasando en un diagrama típico, como hemos visto, un diagrama ideal, vamos a crear el ciclo cerrado de Bright, donde va a ingresar nuestro fluido de trabajo al compresor, el cual eleva la presión. Este sale del compresor, ingresa a un intercambiador de calor, donde se le agrega la energía calórica, se le aumenta la temperatura. Luego sale del intercambiador de calor para entrar a la turbina. En la turbina se expande y entrega el trabajo neto y sale a una temperatura más baja y ingresa al intercambiador de calor para terminar de bajarle la temperatura a ese, al fluido de trabajo. Otra vez ya se le reduce a la temperatura al fluido de trabajo y queda listo para que vuelva a ingresar al compresor, donde se le vuelve a subir la presión para que ingrese al intercambiador de calor y se vuelva a dar el ciclo de Bright. Entonces, ahora sí, vamos a ver uno por uno qué es lo que está pasando en el ciclo de una turbina de gas. Entonces, tenemos una compresión isentrópica en el compresor. De 1 a 2 aumenta la presión. Estamos en un compresor, se comprime, se reduce el volumen, aumenta la presión. Como es un compresor isentrópico, de 1 a 2 aumenta la temperatura, pero no cambia la entropía. ¿Ok? Estamos en 2, de 2 a 3 se da la adición de calor a presión constante. Entonces la temperatura no tiene otra opción que subir, se añade calor, varía la entropía a presión constante. De 2 a 3, de 2 a 3 se agrega calor, la presión es la presión máxima del ciclo de Bright, que se da en 2 y 3. Luego de 3 a 4 se da la expansión isentrópica. En la turbina, de 3 a 4 se expande hasta el volumen máximo del ciclo de Brayton de forma isentrópica. De 3 a 4, al expandirse, se reduce la temperatura, hay más espacio para que las partículas se liberen, pues baja la temperatura de 3 a 4 de forma isentrópica. 3 y 4 tienen la misma entropía. Luego de 4 a 1 se termina de enfriar el fluido de trabajo a presión constante. O sea, termina de dar un rechazo de calor a presión constante. Lo tenemos acá, llegando hasta la temperatura más baja del ciclo de Brayton. Entonces la temperatura baja en Brayton se da en T1, la temperatura máxima se da en T3. La presión máxima del ciclo de Brayton se da en P sub 2 y en P3, y la presión mínima se da en P1 y en P4. ¿Okay? El volumen máximo en el ciclo de Brayton se da en V4 y el volumen mínimo del ciclo de Brayton se da en V2, como lo vemos acá. Entonces, toda esa información simplemente se saca viendo la gráfica. Bien.
La eficiencia del ciclo de Brighton lo vamos a calcular como 1 menos la división de 1 entre RP, siendo RP la relación de presión, que es igual o se calcula como la presión en el estado 2 entre la presión en el estado 1. O sería la presión máxima entre la presión mínima. La presión en el estado 3 entre la presión en el estado 4. O la presión en el estado 3 entre la presión en el estado 1, pero es la misma que el estado 4. ¿Okay? P sub 2, presión máxima entre presión mínima, para calcular la relación de presión. Presión máxima, presión mínima. Muestra que bajo las suposiciones de aire estándar frío, la eficiencia térmica de un ciclo de Brighton ideal depende de la relación de presión de la turbina de gas y la relación de calores específicos del flujo de trabajo, del fluido de trabajo. Las relaciones de presiones típicas para el ciclo de Brighton o motores o turbinas que trabajan en el ciclo de Brighton están entre los 5 y los 20, teniendo eficiencias de 65% como máximo, siendo eficientes las relaciones de compresión entre 5 y 20. Por lo tanto, terminamos de calcular la eficiencia de un ciclo de Brighton dividiendo 1 entre la relación de presión RP elevado a K menos 1 entre K, siendo K la relación siempre de calores entre la relación de calores específicos CP entre CV. ¿Okay?